Entonces pasamos a la querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, socióloga, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón. Bueno, antes que nada quiero agradecerle obviamente a Ricardo por la invitación. Quiero agradecer al Comité de Ética en Medicina y a la Academia Nacional de Medicina, y quiero decir públicamente que para mí es un honor estar hoy acá. Bueno, yo no tengo una hija artista, pero sí un padre médico, entonces reconozco mucho, digamos, la importancia que tiene este lugar en la historia de la medicina, y vi recién uno de los bustos donde está el doctor Justinoni, que fue maestro de mi viejo, así que estoy muy contenta realmente de estar acá. Muchas gracias. Bueno, y lo que yo tengo para mostrarles no va a ser desde el punto de vista médico, pero sí voy a intentar trabajar con algunas imágenes sobre la estética de la salud en el espacio público, ¿no? Y cuando pensamos en la Argentina, pero seguramente en muchos otros países, en alguna imagen asociada, digamos, a la salud en lo estético, es muy probable que los argentinos de cierta edad, por lo menos, pensemos en esta señora que está acá. Y si yo les cuento que ella en realidad no es enfermera, no me lo van a creer, porque tenemos tan asociada esta imagen a lo que es una enfermera, que nos cuesta terrible trabajo pensarla a Muriel, que así se llama, como una modelo y no como una enfermera, ¿no? Lo cierto es que lo que están viendo ustedes, esto es para el señalador. El de arriba, ¿El de arriba? arriba del tema. Ahí está. Lo que están viendo acá es en realidad una intervención de un espacio de la naturaleza que utiliza esa imagen que vemos que presidía toda la sala de espera de todos los hospitales desde que yo tengo memoria, digamos, y fui a varios en esto de que mi viejo es médico y lo acompañaba muchas veces, en este caso, fíjense que es una imagen que estaba, en su momento estuvo en la península de Valdés, ¿no? Entonces quería empezar esta charla justamente con esa imagen, pero yo voy a hablar de otra cosa. Esto en realidad es la excusa para hablar de lo que es la estética de la salud y de la importancia que tiene la estética de la salud en algunas cuestiones que hacen al orden social y también al orden jurídico. Así que voy a hablar ahora de una serie de intervenciones urbanas que tuvieron a la estética de la salud como foco y que se desarrollaron más recientemente y cuyo objetivo fueron concretamente las intervenciones sobre estatuas y monumentos. ¿Por qué elegí la estatuaria? Porque en las estatuas uno puede detectar muy concretamente decisiones políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Es decir, los gobiernos de turno deciden a quién vamos a conmemorar y, como dice García Canclini en esta teatralización del drama político, al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a invisibilizar? Porque estamos mostrando algo, ponemos el foco, ponemos la luz en un lugar, y esto implica al mismo tiempo ocultar o invisibilizar otras cuestiones, ¿no? Y tomo el ejemplo de las intervenciones urbanas que son el resultado de una serie de movimientos que se dan en el mundo del arte a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado, donde cambia el foco del arte, esto que decía hace un ratito el doctor, esto del arte moderno, ¿no? Y que nos cuesta entender porque se sale de lo clásico. En el fondo lo que hay es una crítica a estas proporciones clásicas, al racionalismo, y esto tiene que ver con el existencialismo, tiene que ver con poner la mirada en las experiencias de los seres humanos y en la necesidad de impactar sobre el devenir cotidiano, es decir, hay una idea de impactar allí donde se espera encontrar otra cosa y luego encontrar otra, ¿no?
las intervenciones sobre las estatuas van ahí, ese es el punto clave, es decir, van a transformar el sentido que tienen esas estatuas que celebran algunos nombres, o que pueden ser de la historia, también de la historia de la medicina, vemos los bustos que están aquí en la academia, pero que pueden ser personajes políticos, personajes militares, etcétera, 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 incluso deportivos. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Allí tenemos a Chopin intervenidos, y yo voy a tomar, en este caso, 2 ejemplos, y voy a contrastarlos, estos 2 ejemplos. En este caso son intervenciones del pañuelo verde, y esto nos habla muy concretamente acerca de una ética de la salud, ¿no es cierto? Porque detrás del pañuelo verde, tal como muchos de ustedes y muchas de ustedes seguramente reconocen, hay una posición respecto del tema del aborto en la Argentina. En la sociedad globalizada, quiero contarles, y esto lo vamos a ver en algunas imágenes, que el pañuelo verde se exportó, ¿no es cierto? Y ya no recibimos, fíjense que en la sociedad actual, donde recibimos información no solamente en el paisaje cotidiano que transitamos todos los días, sino especialmente a través de las redes sociales, de los celulares, de los medios, etcétera, etcétera, es muy común que estas imágenes se viralicen, y entonces gente que vive muy lejos en otros países del mundo, hablábamos de nuestro alumno en China recibiendo todo esto, aparecen replicadas los mismos símbolos, ¿no es cierto?, las mismas imágenes en países muy distantes, ¿no? El caso del pañuelo verde es muy particular porque hay una relación muy directa entre el símbolo del pañuelo verde con y hay un origen, que incluso lo dicen algunas de las que crean este símbolo del pañuelo verde, con el pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo. Y esto implica un salto en la significación de los roles de género, porque precisamente lo que reivindicaban las madres y abuelas de la Plaza de Mayo eran los roles de género tradicionales. En el pañuelo verde hay evidentemente una especie de actualización, si se quiere, del concepto de los derechos humanos, desde otro lugar, que tiene que ver con los derechos de los colectivos, especialmente de las mujeres en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver algunas imágenes de intervenciones urbanas sobre estatuas. Fíjense un dato curioso, no importa tanto a quién se interviene, ¿no? Porque acá vemos a Alfonsín y a Perón, ¿no? O sea, signos totalmente opuestos políticamente, y por allí lo vemos a Mariano Moreno, ¿no es cierto? Lo que importa muchas veces es que estas estatuas están localizadas en lugares icónicos de una ciudad, ¿no? En este caso es la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, que es la plaza que está enfrente de la catedral. O sea, lo que impacta ahí es el lugar donde se coloca, no tanto a quién voy a intervenir, ¿no? Otras intervenciones, ¿no es cierto? Vemos ahí a la izquierda esa intervención sobre músicos en la ciudad de Resistencia, a la derecha en Choel Choel, por ahora localidades argentinas, ¿no es cierto? Intervenciones que se dan no solamente en las estatuas, sino también en los cuerpos, ¿no? Y esto forma parte del giro estético de que hablábamos recién, cuando mencionábamos las intervenciones urbanas. En la imagen de la derecha la vemos a Jessica Trossman, que es una diseñadora de indumentaria muy conocida, entonces vemos intervenciones en los cuerpos, o sea, la intervención se da más allá de las estatuas y de las esculturas, ¿no? En este giro estético que encontramos a fines del siglo pasado, tengamos muy en cuenta que ahora ya el arte no queda del lado únicamente de los profesionales, de los artistas, de los especialistas, sino que la idea de las intervenciones urbanas es que ya están del lado de la gente, digamos, del común de la gente, los grafitis, ¿no es cierto?, los stencils, las pegatinas,
Es más, los grafiteros no se, algunos por lo menos en las entrevistas, surge que no se considerarían, se ofenderían si uno dijera son artistas. No, no, ellos se reivindican como un anti-arte. Perdón, ahí está mejor. Muy bien. Así que, y esto, el tema de los pañuelos verdes se expandió por muchos otros lugares. Fíjense, este ejemplo son intervenciones sobre bustos que hay en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo misma tomé las fotos, así que sobre las figuras de Nielsen y de Amadeo Jacques. Y están, digamos, en ese espacio extraño que no es ni el adentro ni el afuera, porque están en el hall de entrada, ¿no? Y esto también se ve en las intervenciones urbanas, que son por definición efímeras, porque demuestra muy claramente que el espacio público, o en este caso semipúblico, lo muestra como un campo en disputa, ¿no? Ahí muestra las tensiones por las apropiaciones del espacio público, como dice Bourdieu. Ahí. Como les decía, la globalización, ¿no? Esta imagen que ustedes ven a la derecha pertenece a una manifestación en el puente de Brooklyn del año pasado, o sea, no estoy hablando de nada extraordinario. Exportamos, ¿no? a nada menos que a Nueva York, en relación con un borrador que circuló en ese momento acerca de una posible revisión acerca del famoso caso de Roe versus Wade, ¿no es cierto?, por la composición más conservadora de la Corte Suprema norteamericana, en la actualidad, y entonces la posibilidad de un cambio en toda una jurisprudencia que viene teniendo ya un largo alcance desde los años. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, en ese momento, vean ustedes, aquí, a la izquierda, es una diosa de la justicia y un águila, intervenidos también con pañuelo verde en México, ¿no? Pensemos en esto. Esto es típico de la sociedad tecnológico-tecnocrática, ¿no? Y de la globalización. Y ahora lo que quisiera es comparar esas intervenciones del pañuelo verde con otras que a lo mejor ustedes no vieron en la calle, pero seguramente vieron en los diarios, que tuvieron lugar en abril del 2020, porque las ciudades estaban vacías, ¿no? Mientras las intervenciones del pañuelo verde se daban en medio de movilizaciones, muchas de ellas por lo menos, acá ocurrió todo lo contrario, que fueron los barbijos y tapabocas que fueron puestos o colocados sobre, de nuevo, estatuas en el espacio público, pero en medio de la pandemia, y a diferencia de, vean esto, de las intervenciones del pañuelo verde, la iniciativa fue creada por el gobierno. 5 minutos, perfecto, gracias. Entonces, acá tenemos una diferencia muy grande, porque resulta que ya no son los colectivos que, bueno, que están luchando por el reconocimiento de ciertos derechos, ¿no es cierto?, sino directamente es el propio gobierno el que decide intervenir estatuas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas imágenes, vuelvo acá, ¿no? Como les decía, ahí están Gandhi, ¿no es cierto?, otras estatuas, está, bueno, no lo marcan. Clemente, está Mafalda, Susanita, Manolito, ¿no es cierto? O sea, no importa, figuras de historieta, ¿no? Así que con sus barbijos y tapabocas. Fangio, Manu Ginóbili, el monumento a los españoles. Y no sé si les suenan estas imágenes. Eva Perón, Alfonsín en La Plata. Pero yo cuando vi estas imágenes dije, acá hay algo muy interesante, y después voy a volver sobre ellas. Astor Piazzolla, Mar del Plata, hablábamos con Agustín de Mar del Plata, ¿eh? En otras partes del mundo pasó lo mismo,
pero la diferencia es que en esos lugares no aparecen los gobiernos interviniendo, ¿no? Y uno podría pensar en el lugar que tiene el gobierno a la hora de intervenir, sino, fíjense, people dicen, ¿no? La gente que directamente iba y colocaba estatuas. Voy a pasar rápidamente lugares muy distantes del mundo, evidentemente la pandemia como epidemia global, por definición, ¿no? Hablando de la globalización, Nueva York nuevamente, La Niña Sin Miedo, en Irlanda, el famoso Hachiko, en Tokio, en fin. Vuelvo, miren esto, o sea, yo cuando vi esta imagen, esto es parte de un trabajo en progreso, porque en realidad yo este trabajo ya lo publiqué, pero gracias a Ricardo me hizo revisar todo lo que yo ya había publicado, porque me di cuenta de que yo me había concentrado en las diferencias, que es lo que mencionábamos recién, qué diferencias hay entre la intervención de los pañuelos verdes y la de los barbijos y los tapabocas. Ahí yo me concentré en las diferencias y aparentemente hay razones biológicas, porque el sentido, el aparato visual humano está más entrenado en detectar estas diferencias y por eso buscamos el contraste. Esto lo dice Osvaldo Fustinoni en un libro sobre el cerebro humano y el arte. Entonces, claro, como todos buscábamos las diferencias, ¿no? Vuelvo acá. Estamos siempre buscando las diferencias. Si ustedes ponen en Google juego de las diferencias, van a ver cientos, miles de juegos. Estamos siempre buscando lo diferente. Y lo que yo empecé a repensar es, pero hay muchos más puntos en común que diferencias entre las intervenciones de los pañuelos verdes y las intervenciones de los barbijos. Acá hay un cambio brutal entre un Estado que, por definición, digamos, es un Estado que va a transgredir sus propias normas, ¿no? Porque hay un gobierno que decide conmemorar a través de estatuas, y a la vez ese mismo Estado, ¿no? Que está representado por sus propios gobiernos, que los va a intervenir y les va a dar un sentido diferente. Entonces me quedo con esa pregunta acerca de la ética: ¿qué significa que el propio Estado esté transgrediendo sus propias normas, ¿no? Para terminar, pensar en la asociación entre la famosa foto de Olivos en medio de la pandemia y lo que significó el vacunatorio VIP, y si acaso esas imágenes no tienen alguna relación que va, por supuesto, mucho más allá de lo estético. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.